usted ha visto, ¿no? Sí, mire, la primera nave que yo vi sería cuando yo tendría unos 7 años. Yo pensaba, como en aquel entonces, que eran brujas. Entonces mi madre me dijo cómo agarrarlas. Y yo siempre he sido, pues, un poquito audaz en no tener miedo en nada de eso. En la noche había unos llanos inmensos llenos de milpas, pero en aquel llano había atrás una parte de piedra. Entonces fuimos una vez yo y mi hermano José a querer agarrar las brujas, como le decíamos, pero recibimos un flamazo donde él quedó ciego como 3 meses. Nos regresamos porque él quedó privado. Ya después no le dijimos nada a mi mamá por miedo de que nos golpeara. Pasó tiempo y volví a ver aquellas dos pelotas distintas, en distinta parte. Entonces esa vez nos vieron porque éramos dos, pero ahora me voy yo sola. Entonces había un río, yo rodeé la parte del río a dar vuelta, a modo de entrar por una parte que había milpa para que no me vieran, pero iba yo arrastrándome entre las milpas cuando sentí que de aquí me jalaron de la parte de mi cabello. Entonces me encontré ante unos seres exactamente en la misma forma que somos nosotros, que ahora últimamente estos seres me han dicho que de ese planeta a donde yo fui a la edad de 7 años son los mismos de uno de ellos que va a venir a Estados Unidos. Entonces me vi así llevada de aquí de la espalda hasta una parte, pues estaba oscuro porque era una oscuridad terrible. Lo único que vi fue brillar el aparato como un espejo por fuera. Ya después me metieron y me sentaron en una silla, un asiento, un sillón más bien dicho. Era un aparato distinto al donde fui ahora, porque el de ahora fue un aparato ovalado, con grandes vidrios en el frente y en la parte de atrás, a modo de ver completamente lo que pasaba en los extremos de atrás y en los extremos del frente. Era una especie de mica gruesa, color verde. En los extremos de los lados eran unos tableros donde hacían unos foquitos, prendían y se apagaban en distintos colores. Tenía una franja como un cinturón bastante con huecos, y en esos mismos huecos pasaba un tubo bastante grueso que hacía una especie de, de expulsar algo, que pienso que es por la parte donde expulsan la luz, porque el aparato no es todo el brillor de él, lo hace que la luz no sale por todos lados, sino sale de la parte donde está unida, o sea, de la parte de los dos platos, o sea, como si fueran dos platos encimados, donde se unen los dos platos, ahí está una franja de un cinturón bastante ancho, y abajo, y luego encima hay una especie de aletas, y abajo de esa franja es donde quedan los huecos, y de ahí salen las luces. En la parte de arriba es donde está una especie de puerta, que es corrediza, que es por donde entramos. No vi más que unas teclas, una especie de palanca, y en el medio de la parte de arriba una especie de luz, pero una luz que no lastimaba ni se sentía como si fuera de día en aquel aparato. No se veía foco, nada más una luz que se radiaba de ese lugar. Este aparato fue el de esta vez. El otro era distinto, el otro era redondo como el que vimos en esa junta en el centro teosófico, el que salió una vista en Oaxaca, como habían retratado un platillo exactamente igual. Era una especie de plato encimado, brilloso. No se le veía por ningún lado ninguna ventana ni ninguna nada por fuera, pero por dentro se veía todo como si no hubiera tenido nada. No podría explicar, para mí era como si fuera yo volando en una cosa sin techo, pero yo sabía que ahí arriba había algo, porque yo lo había visto cuando estaba yo pequeña. Para mí eso fue un sueño. Me llevaron a una parte, a un planeta donde había unas lagunas azules y muchas plantas. Ahí sí comí, me dieron pura verdura. Entonces a mí no me gustaba la verdura, yo no quería comer. Me dijeron que eso era bueno porque hacía que el espíritu fuera más limpio, más sutil, según ellos. Se come de esto y te desarrollarás mentalmente. Entonces había muchos niños
pero con el pelo corto, demasiado corto, como el pelo que se usa ahora en las mujeres, así, casi parecen hombres. No había pelo, y lo que les causó a ellos extrañeza en mi persona, yo era exactamente igual que todos los niños, anduve jugando con ellos. Tenía unos juguetes raros, para mí raros, porque tenían aviones que volaban solos, tenían aviones y aparatos que nada más los ponían en el suelo y empezaban a caminar, se paraban, como si fueran de veras, como si tuvieran seres adentro manejándolos. Eso fue, y esos juguetes yo siempre decía tener uno, porque yo decía a mi mamá, mamá, cómprame una muñeca como las que tienen ahí a donde fui. Son muñecas que cantan y hablan, pero eran muñecas, no tenían vida, pero tenían todo el mecanismo apropiado para sentarse y hacer que comían y todo. Entonces yo siempre le pedí a mi mamá una muñeca de esas. En esa vez que fui, era un aparato redondo, brilloso por fuera. Cuando yo entré adentro me pude dar cuenta que se veía todo el cielo y que no tenía techo. Yo no podía, esto no podía explicárselo a nadie. Aún a pesar de que ya, no sé si adentro se vería, echarían la luz para afuera, y ya estando adentro se veía para afuera bien perfectamente todo lo que pasaba. Ese ha sido para mí el aparato más, pues más extravagante, se puede decir, porque por afuera se veía como el aparato de Oaxaca, que está retratado, y por dentro no se veía que tuviera techo, o sea que tuviera una base, porque se veía liso por fuera, y ya por dentro no se veía esa tapa. No sé, entonces ellos me anduvieron llevando a unos jardines, donde en vez de animales tenían distintas flores, flores que jamás se podrán, pienso que ver aquí, unas flores gigantes que se meneaban como si tuvieran vida. Tenían una especie de, las hojas como si fueran manos, se meneaban, una especie de lirios gigantes, y hacían como si tuvieran vida, hacía el lirio, cerraba y se abría, y hacía un movimiento denso. Yo, esa vez para mí fue un sueño, para mí lo más hermoso. Yo le platicaba a mi mamá estos sueños, dice, y me decía, no hija, dice, son cosas ciertas, dice, porque como yo les explico que mi madre era yaqui, de Sonora, india legítima, de esas que se pintan la cara, y se la robó mi papá en la revolución. Entonces ella tenía costumbres para nosotros raras, y toda mi familia no la quería porque decían que tenía especie de poderes raros, ¿verdad? Porque ella, cuando no podía coser su máquina, se levantaba, hacía ciertas cosas, y la máquina empezaba a coser perfectamente. Entonces, ella me decía, va a pasar esto, hija, y pasaba. Entonces yo y ella nos entendíamos perfectamente. Yo desde chiquilla sufrí un cierto discriminamiento entre mis hermanos, porque mis hermanos todos fueron blancos, de ojos azules, porque mi padre era español. Mi madre era, bueno, era hijo de español, y mi madre era, pues, una india. Cuando llegó a la raza, así a convivir con la raza de mi padre, todas eran de ojos azules, y desgraciadamente yo fui la única que salí con las facciones de ella y el color de ella. Como yo les iba diciendo, estas cosas me han pasado desde pequeña. Este viaje que yo tuve, lo tuve a la edad de 7 años, 7 o 6 años, antes de que muriera mi madre. El platillo, como le digo, es completamente distinto a los que a este otro que fui. Este otro es una especie de ovalada con atrás una especie de vidrio, al frente igual. Exactamente tiene la misma cosa, nada más que a este le alcancé a ver una especie de doble fondo donde giraba. Cuando subí yo encima, y cuando llegamos a una parte, se cimbraba como si tuviera muelle por dentro. O sea que el piso estaba derecho, y el plato de abajo tal vez sería ovalado. No podía explicar porque yo no me asomé por abajo. Allá donde llegamos a la nave nodriza había otros 3 formas de platillos, unos muy chiquitos, otros que tenían una especie de bombilla arriba, de plástico, como de plástico. Por ahí entraban, completamente distintos, o sea que estaban todos cerrados, como si fuera un submarino, ya ve que entran por la parte de arriba. Bueno, pues así, nada más que eso estaba cubierto como por mica. Por dentro no le podía decir, porque no entré, no me dejaron, más bien no me llevaron a entrar, me hicieron que viera todo un montón de platillos. Había una hilera de esos, había otra hilera de cerrados, y había otra hilera que tenían una especie de vidrios redondos encima, en distintas partes
de los aparatos esos. Por dentro del platillo donde yo me fui tenía 4 teclas, una palanca nada más, unos tableros en las partes de acá, así, o sea, en la derecha y en la izquierda, y en el suelo una especie de afelpada, como si fuera una, que le ponen al... ¿Una espuma? Sí, una cosa felpada, que sentía uno que al andar se sumía. Y como que tenía muelles abajo porque se cimbraba, pero muy suave, quedaba aquella cosa muy bonita. Para mí está yo bien a gusto ahí, en esos lugares, porque pues yo nunca había visto una cosa de esas, menos imaginármela como eran por dentro. Tal como era por fuera, ese aparato brilloso era por dentro, pero no daba la luz que da por fuera, porque por fuera es como si tuvieran un espejo brilloso cuando le ¿Y da. usted le consta que fue en cuerpo físico? Digo que fue. Fíjese que yo he tenido pues para mí la satisfacción de ir espiritualmente, pero es muy distinto. Espiritualmente usted ve las cosas, pero no oye lo que hablan, ni sonidos, ni nada. Y ya así, porque usted ve que usted está aquí y está así, y está mi niño así. Entonces es muy distinto. Es más, cuando yo fui espiritualmente 2 veces, vi que me agarró una especie de sueño y me dormí. Pero la otra vez no, porque yo vi cuando nos subimos al platillo, entró a mi casa, entró por esta puerta y mi niño estaba juntando ahí el agua y yo estaba allí planchando, porque entonces aquí tenía mi cocina y mi recámara, porque no estaba aquí el cuarto. Entonces entró y se asomó y agarró al niño, se lo llevó y me dijo que lo siguiera. Mis zapatos quedaron allá afuera. Cosas muy distintas a cuando yo sé que me acuesto a dormir y posiblemente fue un sueño. Eso es muy distinto. ¿Los familiares suyos vieron que usted no estaba aquí? Fíjese que nada más viví yo con mi papá. Mi papá era un ancianito de 82 años. Le agarraba el sueño y se quedaba como un niño chiquito. ¿Y qué tanto tiempo estuvo usted ausente? Pues yo salí de aquí como a las 11:30. Y tengo entendido de la noche. Y regresaría yo como a las 4, porque medio desperté y oí cantar un gallo, después ya me acosté a dormir. Cuando sentí que ya, y entonces me levanté y dije, ay, pues ahí está. Yo pensaba que no estaba mi niño. Todavía, hasta hace poco tenía la cosa de decir, a lo mejor fue un sueño. Pero ese día, al otro día me dice mi niño, mamá, ¿y el señor que vino anoche, a dónde nos llevó? Digo, estaba mi papá sentado así, yo estaba en una cama ahí, mi papá estaba así. Entonces digo, pues fíjate que nos llevó a tal parte, más que tú te desmayaste. Dice, pues sentí muy feo, porque cuando desprendió el aparato, yo sentí una especie de como que se me esponjaba la cara. Una cosa terrible, náuseas, un trastorno en la cabeza me fue. Y mi niño vi que se encogía y que se torcía en el asiento. Entonces el hombre se preocupó por agarrarme aquí así, de aquí al cerebro. Entonces yo agarrándome el cerebro inmediatamente sentí como que se me caía algo pesado. Entonces me dijo, mira, ve tu tierra, volteo esta así y veo la tierra es una especie de trompo gordo. En la parte de abajo está más aguda y en la parte de arriba está más ancha. Y está inclinada, está yo así, viendo por acá y la tierra estaba así. Y hacía un movimiento así como de que se jaloneaba con trabajos, pero una cosa lenta. Girando, no así como dicen que está girando, como que está pesada y con trabajos va haciendo un movimiento. Frenando. Sí, y está así, y va haciendo este movimiento para acá. Entonces pude ver la tierra que no es redonda como nos las enseñan a nosotros, porque en el primer jalón que dio el aparato, la tierra quedó a una distancia y la luna acá. Nosotros estamos acá porque podía apreciar bien las dos caras de la luna, una oscura, otra con luz. Y la tierra así, y por acá se veía una especie de luz que daba un resplandor alrededor de la tierra, como si fuera amanecer, un hilito dorado, así como de electricidad, y se extendía haciendo una especie de arcoíris. Así pude apreciar la tierra de lejos. Entonces ya fue cuando entramos a la zona de esos asteroides, o ¿cómo le llaman eso? Después del planeta Marte están los asteroides. Bueno. Y luego vio usted Júpiter, dice. Sí, pero ya de regreso. Ah, de regreso. Sí, porque yo me espanté mucho cuando entré a esa zona de los asteroides, porque yo estaba viendo la Tierra cuando volteé y veo que el montón de pelotas que siguen como de lumbre. Bien. Y yo dije, parecían pelotas de lumbre.
Yo hice este movimiento y él se rió. Entonces ya me dijo que me aquietara, que porque el aparato. Por eso mucha gente dice que quieren encontrar en la Tierra una prueba de lo que dejan los aparatos. Pienso que va a ser imposible porque esos aparatos tienen una protección a 2 metros de distancia. Yo veía a 2 metros de distancia, ellos me dijeron que eran 2 metros. Por eso yo digo que eran 2 metros. Hacían esto, los aparatos daban vuelta aquí así. De lejos se veían como lumbre. Pero ya al pasar aquí se veían más como globos encendidos y daban luz. Exactamente que estuvieran ardiendo. Sino que se incendiaban en el contacto con el aparato. Y si no, no, es que venían y adentro se ve la pelota como un globo de distintos colores, pero tenía una especie de gas. Para mí era una especie de gas que daba luz. Pasaban, pero en una velocidad, sería la velocidad del aparato, la velocidad que ya llevaban ellos, no podía explicar. Pero para mí fue una cosa fantástica ese viaje, porque pude apreciar como en Navidad, que se ven por allá arbolitos de Navidad, unas pelotas de distintas esferas brincando de un lado para otro, en un movimiento bonito. Sí, señor. Así que, como les digo, este viaje que yo he hecho en distintas formas, porque ya les digo, he viajado a un planeta donde los hombres son como nosotros, nada más que son vegetarianos, muy inteligentes.